están? Bienvenidos, soy la hermana Alma Martínez. Ya en diciembre 17 del año 2020, capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Para los que están con nosotros por primera vez, pues hemos comenzado a leer el 1 de diciembre, un capítulo por día del Evangelio de Lucas. Tiene 24, terminaremos el día 24, ya el próximo jueves, y terminamos con estos pequeños devocionales o meditaciones. Quiero compartir el día de hoy. Me llamaba mucho la atención. Yo quisiera dedicar muchísimo tiempo porque hay tanta enseñanza en esto. Pero en el versículo 5 me llamó la atención donde dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles, no dice los discípulos, los apóstoles, que eran 12. Después fueron 11 después de que Judas se... Entonces el Señor les dice en el versículo 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que era un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo dije, wow, los discípulos los apóstoles pidiéndole al Señor que les aumentara la fe. Y yo pensaba, ¿qué se puede esperar de una persona como yo? Si yo necesito tanta fe para tantas cosas. Y me acordé de aquella mujer que Marcos habla de ella en el capítulo 5, los versículos del 25 al 34. Estudiamos de ella ya, porque Lucas también habla de esa mujer, que es la mujer que tocó el manto de Jesús porque padecía un sangrado por muchos años. En Marcos 5, 25 al 34 se cuenta esa misma historia. Esta mujer dice, en el versículo 28 dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No tener los apóstoles o necesitar los apóstoles decir, aumentanos la fe. Y esta mujer, una mujer enferma que había perdido todo, dice, si tan solamente tocare yo su manto, seré salva. Yo decía, Señor, yo quiero tener esa fe. Esa fe, auméntame la fe. Porque esa fe la llevó a ella a que fuera sanada. En el versículo 34, el Señor le dice, tu fe te ha hecho salva. Queda sana de tu azote. Fue sanada. Después de muchos años de haber gastado en médicos, ella fue sana por su fe. Y yo pensaba, yo quisiera tener ese tipo de fe para hacer todo lo que el capítulo 17 nos pide que pongamos en práctica. En el versículo 4, porque dice en el versículo 1 del capítulo 17, dice ocasiones de caer. Y dice Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino y se le arrojase al mar, etcétera, etcétera. Versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, cuidarnos cada uno de nosotros por nuestros deberes que tenemos para con los demás, porque dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Se necesita fe para hacer esas cosas, para creer que el Señor nos está diciendo eso. Luego dice en el versículo 10, porque habla el deber del siervo, y habla, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ha estado arando, cuando llega a la casa le dice, ven, siéntate, y le sirve y le da de comer, sino que por el contrario le dice, sírveme, atiéndeme primero y ya después comes tú? Y entonces dice en el versículo 10, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nuestra lealtad, nuestro servicio debe ser para Dios primero, poner a Dios en primer lugar y hacer de nuestro servicio lo mejor para Dios. Luego dice en el versículo 18, cuando viene hablando de los 10 leprosos que fueron limpiados. Y entonces
el Señor los sana y les dice, váyanse, mostrados a los sacerdotes en el versículo 14. Y entonces uno que era samaritano, al verse limpio, regresa dándole gracias. Y entonces le dice Jesús, no son 10 los que, perdón, no son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿No les ha pasado a ustedes? Un segundo, perdón, ya se dieron cuenta que estoy en el trabajo. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque dicen en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dicen en el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero a mí me pasa, no sé a ustedes, que cuando tenemos una dificultad, sea la que sea, vamos y pedimos ayuda, le rogamos a Dios y estamos en gran angustia, suplicando, se nos resuelve el problema y no regresamos a dar gracias. No regresamos a darle gracias y honra y gloria a Dios, y tampoco regresamos al ángel que Él haya usado para ayudarnos en nuestra necesidad. Sí, ángeles, porque cuando Dios suple nuestras necesidades a través de alguien, no es un ángel que lleva las alas así y todo eso, pero son personas que el Señor usa para suplir nuestras necesidades, y se nos olvida dar las gracias. Y luego todo lo que está en los capítulos del 20 al 37 acerca de la venida del reino de Cristo. El versículo 30 dice, porque viene hablando pues de todo lo que va a acontecer cuando el Hijo del Hombre regrese, todo lo que va a suceder dice el versículo 29, más en el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, versículo 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El Señor va a venir por su pueblo. Él va a separar a los buenos de los malos, a los que creyeron, a los que no creyeron, a los que les hizo falta la fe y no pudieron creer, y a los que tuvimos fe, aunque sea chiquitita, que no llegó a ser como quizás del tamaño de un grano de mostaza, quizás llegó más pequeña, pero que esa fe nos ayude a ser mejores creyentes, a ser mejores personas, a querer tener pasión para hablar a otros de Cristo. Mire, la vida es cortita, y se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Así es que esta Navidad el Señor nos encuentre haciendo y no nos diga siervos inútiles, como dijo ahí en el versículo 10, y que podamos tener fe, como esa mujer que me vino a la mente leyendo el capítulo 17 de Lucas. Gracias por estar conmigo. Son solamente 7 días más que vamos a seguir leyendo, y yo le agradezco por su tiempo que ha tenido hasta acá, y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Saben que los quiero mucho.